se la solicitud para unirse aquí en la conversación, transmitir con... Esperaría que se una. Saludos a... ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Kenny. Disculpe ahí del atraso. No Un te pro- preocupes, lo que puedo hacer en una cancha de tenis no lo puedo hacer en Instagram todavía. no te preocupes. Ahí vamos, vamos, marcando el camino. Tranquilo, vamos marcando el camino. Así Perfecto, que, perfecto. ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahí con Leila, con Bianca? ¿Cómo está la familia? Aquí, gracias a Dios, todos estamos muy bien. Estamos aquí juntos en familia, que es lo más importante. Estamos en salud. La buena noticia es que, bueno, ya hemos comenzado a ver que el mundo está tratando de regresar a un tipo como dicen, una nueva normalidad. Entonces nosotros aquí estamos muy bien. Ya estamos listos para comenzar a ver cuándo podemos regresar a jugar. Claro, están ustedes en la Florida, ¿no? Sí. Donde hay un poco más de, no digo libertades, pero un poco más flexibles, ¿no? Por el tema de contagiados y la población. ¿Qué has podido trabajar, entrenar de acuerdo a las normas allí con Leila en tu trabajo, en las canchas? Sí, absolutamente. Lo que era antes una dificultad salió siendo una verdaderamente una oportunidad para nosotros porque siempre nos hemos entrenado solos. Siempre hemos estado en un grupo, pero muy, muy pequeño. No hemos sido así partes de academias aquí en Florida. No es que hemos necesitado ayuda de otros entrenadores o sistemas así de apoyo. Entonces nosotros tranquilamente bueno, hemos seguido entrenando, pero pongámosles un 40% del volumen que hacíamos antes de esta pandemia. Y como nosotros usamos las pistas públicas de aquí, obviamente nosotros estamos ahí practicando hasta que llegó el momento que sí las cerraron. Y bueno, de ahí, gracias a Dios, tenemos contactos para pistas privadas, así en casas. Entonces, bueno, y visitábamos, ¿no? Seguir las reglas, las normas y seguimos entrenando, pero de nuevo, a un 40% porque la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado porque no conocemos la fecha a donde iba a recomenzar el torneo, ¿no? Los torneos. Entonces, sin esa fecha de comienzo, uno no puede estar ahí entrenando a la locura y gastar el jugador, gastar las jugadoras, ¿no? Entonces, ha sido unos tiempos muy, muy, muy extraños, pero bueno, lo bueno es que estamos aquí juntos, es lo más importante. Claro, así es, así es. En una entrevista con Guillermo Salatino, la presidenta de la WTA ha dicho que ella cree que mientras no haya una vacuna, no cree que se pueda normalizar ya el circuito profesional. Pero eso está complicado, ¿no? Imagínate cuándo para esperar una vacuna. O sea, no son tan buenas noticias. Pero bueno, vamos paso a paso esperando, ¿no? Que por ahora ya un poco hay más flexibilidad, un poco vamos a ir esperando que el camino nos vaya dando más ventajas, ¿no? Así que toca esperar y adaptarnos, como tú decías, Jorge, a esta nueva normalidad. Estamos con Jorge Fernández, guayaquileño. Cuéntanos, Jorge, naciste en Guayaquil, ¿cómo fue tu vida en Guayaquil? ¿Saliste muy pequeño a Canadá? ¿Cómo fueron tu vida en Guayaquil y tu salida de aquí para el exterior? Mire, Kenny, la verdad es que como salí tan pequeño, las memorias que tengo no son así tan detalladas, ¿no? La mayoría de las memorias que tengo son las historias de mis tíos, de mis tías, ¿no? De mi mamá, de mi abuelita cuando estaba viva. Eh, Era todo muy, ¿cómo se puede decir? Muy bonito, muy bello, ¿no? Siempre en familia, como la mayoría de los ecuatorianos, siempre en familia, ¿no? Y como la mayoría de los sudamericanos. Eh, la verdad es que cuando salí de Guayaquil, de Ecuador, llegué a Canadá muy, muy joven, muy tierno. Eh,
lo que nos pasa mucho a nosotros, a las familias que llegan a salir de sus países, es que esos primeros años, la cultura que uno tiene de su país está ahí muy, muy vivo en la casa, ¿no? Es algo que se siente todos los días, ¿no? Porque no solamente fue mi mamá que se fue a Canadá y mis tíos se fueron a Nueva York, ¿no? Mucha familia viajaron a los Estados Unidos, entonces nos reuníamos, pero esos primeros años, porque no hemos estado educados en el ambiente o de los Estados Unidos o de Canadá, nosotros tenemos esa alegría así de nuestro país, ¿no? Pero eso fue cambiando obviamente con mi hermana, con mi hermano que nacieron en Canadá, ¿no? Y ya cuando uno ya tiene 10 años en otro país, ya se comienza a acostumbrar un poquito más a las costumbres de ese país. Pero como yo soy el mayor de la casa, de la familia, ahí yo lo viví de esa manera y lo reviví cuando he visitado de nuevo Guayaquil y Salinas. Una vez fui a Quito, solamente una vez, desgraciadamente, pero fui ahí para un torneo de junior con Leila hace unos cuantos años, ¿no? Entonces me he permitido esa libertad de regresar y ver a familia que he tenido allá que dejé hace muchos años, ¿no? Tíos, tías, primos. Y bueno, es así. No es una Claro, historia abnormal de mucha gente que sale del país así temprano. exactamente. Así es. Los inmigrantes, ¿no? Definitivamente. Jorge, fuiste futbolista. ¿De qué nivel fuiste futbolista? ¿Amateur? ¿Llegaste a estar en el profesional? ¿Dónde jugaste? ¿Cuánto tiempo fue tu carrera? Ya, no, yo jugué mucho fútbol. Ahí tuve la oportunidad de jugar por equipos, pongámosles del nivel que estamos hablando ahora, es un nivel semiprofesional. En esa época se hablaba de profesional. En Canadá. En Canadá, sí, en los Estados Unidos viajaba mucho. Ahí he peloteado un poquito y bueno, no me gusta mucho hablar de eso porque fue mi primer amor y mi primer divorcio. Eh, pero obviamente es algo que lo tengo en la sangre. Eh, Siempre me ha encantado el fútbol y hice muchas cosas bonitas que ahí ¿Qué las... jugabas? ¿Qué eras? ¿Defensa, volante, delantero, arquero? No, no, yo jugaba de nueve. Yo jugaba de nueve. Basta. No, Goleador. sí, y por eso mis hijas juegan de esa manera. Bueno, mire, sale Juegan a meter gol. a meter gol. Justamente nos decía Leila cuando conversamos que ella de muy pequeña te acompañaba, ¿no? Y veía como tú te dedicabas al fútbol y quería ser Leila futbolista, ¿no? Sí. Pero tú veías la manera de que no se meta al fútbol sino otro deporte. ¿Cómo fue eso? Es que uno de los problemas que yo viví fue, no, desgraciadamente, en las épocas a donde yo estaba jugando, el fútbol estaba muy limitado en el tipo de plata que uno ganaba. Ok. Eran unos años muy malos por todas partes del mundo, entonces uno tenía que tener, y se está viviendo de todas formas en estos momentos, pero la gente que lo sabe y lo vive sabe que este es un mundo de enganche también, ¿no? Uno está buscando ahí quién se puede meter y a dónde. Entonces, Canadá está muy atrasado en el fútbol, muy, muy atrasado. Entonces, aunque uno tenga mucho talento, es muy difícil tener una vida que se puede decir que vaya a traer, no, éxito de dos puntos de vista. Uno éxito a nivel mundial y el otro éxito obviamente viviendo su vida y ganando un salario. Entonces yo entrenaba, ya había salido de jugar hace muchos años y regresé como entrenador y estaba yo entrenando un equipo semiprofesional. Y bueno, me encantaba llevarme a mis hijas conmigo cuando estaba haciendo los entrenamientos porque ahí había un parque para que los niños jueguen, entonces ahí yo las dejaba que vayan ahí a jugar. Pero Leila más que Bianca siempre regresaba ahí yo, ahí, bueno, a tratar que se vayan los otros entrenadores, los asistentes, a tratar de, de cuidarla un poquito, pero no, siempre ha sido muy metida y muy atleta y ahí a tratar de pelotear. Entonces, no quise, y eso que el fútbol es un deporte de rompepierna, ¿no? Y he visto muchas cosas ahí que son un poquito difícil de describir, ¿no? En este momento, pero muchas cosas que uno no ve.
Entonces no quise que mi hija, no porque es mi hija, que se meta en un deporte que yo sé que iba a ser un poco más difícil, más complicado. Claro, bueno, y ya después ya vino lo otro, los diferentes tipos de deportes, y finalmente Sí, se enganchó en el tenis. Pero para Jorge, un entrenador de fútbol, un exfutbolista, profesional, ya con una hija que empieza a desarrollar, porque Leila nos decía que cuando agarró la primera la raqueta, ella se enamoró de la raqueta. sí. Entonces, ¿qué pasó ahí con el entrenador de fútbol? Hizo autodidacta para entrenar, creador de tenis, ese inicio. Justamente es no lo que está diciendo, se enamoró de esa raqueta. Justamente mi papá siempre decía que parece que Leila nació con la raqueta en su mano, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Siempre era una belleza de verla golpear así de jovencita, ¿no? Golpear esa bola, ¿no? Tenía un timing, ¿no? Impecable. Yo me metí a entrenar un poquito, no así como todo lo que nos ha pasado, así sin querer queriendo, ¿no? Es algo que al comienzo yo no estaba muy contento. Ya cuando ellas decidieron, las dos chicas decidieron de hacer esto un poquito más serio, ahí es cuando, bueno, ya como todo el mundo sabe, los gastos en tenis son enormes. Entonces ahí yo comencé a investigar un poquito de qué se trata verdaderamente el deporte de tenis, pero al alto nivel, no recreativo y no lo básico, sino simplemente el alto nivel. Como yo era entrenador de alto nivel, estuve muy cerca. Hubo una temporada donde yo estuve muy cerca a sacar mis licencias de UEFA, ¿no? Y no lo hice porque me quise dedicar básicamente a mis hijas. Eh, pero ya cuando uno se pone a analizar el alto nivel con jugadores que ya tienen una técnica básica, ya las cosas se comienzan a parecer mucho, ¿no? Ya estamos hablando del físico, ¿no? De la inteligencia de la pista, de cómo analizar, ¿no? Cómo abrir una pista, cómo abrir el terreno en fútbol, ¿no? Cómo llevarse una defensa a un lado, atacar de este lado, ¿no? Y ya comencé yo a ver mucha similitud entre el alto nivel de fútbol y el alto nivel de tenis. Lo único que le dije yo a Leila, porque Leila estudió mucho el fútbol también, desde niña se sentaba en mis piernas y a ver partidos y yo ahí a enseñarle cosas, ¿no? Le dije que ella tenía que jugar el tenis como un verdadero número 10, ¿no? Un verdadero número 10 que tiene la responsabilidad de jugar defensa, tiene la inteligencia táctica y con mucha estrategia puede mover y ponerse la responsabilidad del equipo entero, ¿no? De la afición en los hombros, e ir para adelante. Entonces ella llegó a conocer esa responsabilidad de estar solo en la pista, de uno solo en la pista de tenis. Entonces ahí ya comenzó otra conversación que uno tiene ya con jugadores de alto nivel. Entonces, cuando yo tenía dificultad en algún tema técnico, yo nunca he tenido vergüenza de llamar a un entrenador profesional y decir, mire, esto es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tenemos que hacer de un punto de vista técnico para que ella lo logre hacer. Entonces siempre he tratado de tener gente alrededor mío que me puede ayudar en algunas debilidades que yo tengo. Entonces nunca pensé que yo conocía todo, pero sí me puse la responsabilidad de tratar de manejar todo el tema completo, 100%. Claro, y tuviste, Jorge, referentes de los padres de las Williams, Trapó y otros padres, esa relación, porque lo de Jorge iba a ser algo un poco distinto al resto de entrenadores y de jugadoras, ¿no? Era relación padre-coach con la tenista, ¿no? Tuviste Sí. un poco ahí esta referencia, ¿no? Sí, absolutamente. Y una de las cosas que me di cuenta es ese carácter que tienen esos padres, ¿no? Y ahí yo vi un poquito también de nuevo el paralelo entre lo que yo estaba haciendo antes y el tipo de carácter que yo tenía. Eh, Todo el mundo sabe que entre un jugador que es
excelente y un jugador profesional, la mayoría de las veces es el carácter que uno tiene, es el entusiasmo que uno trae a la pista, ¿no? Esa fortaleza mental, ¿no? Mucha gente puede golpear una bola de tenis, como mucha gente puede patear un balón, pero muy pocos lo pueden hacer bajo presión, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les pude enseñar a mis hijas de cómo aprender a manejar esa responsabilidad y esa presión, porque llegué a estudiar al padre de Sharapova, llegué a estudiar al padre de las Williams y me puse yo en la cabeza, bueno, si estos hombres pueden venir, pueden llegar sin ninguna, pero absolutamente cero educación en ningún deporte y pueden lograr todo lo que ellos han logrado. Entonces yo puedo hacer algo. No me quiero comparar a ellos y decir que lo estoy haciendo mejor. No sé lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es simplemente es que si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no puedo hacer algo similar? Simplemente. Entonces me puse a estudiar los padres, me puse a estudiar los entrenadores, me puse a estudiar mucho el tenis en YouTube, a leer, ¿no? Muchas cosas ahí. Creo que leí el libro de Agassi 3 veces porque me fascinó. Eh, entonces es verdaderamente absorber muchas cosas mientras las chicas estaban ahí aprendiendo la base del tenis. ¿Qué es lo que más te impactó de, por ejemplo, del papá de las Williams? De lo que pudiste ver, su manera de trabajar, pensamiento, no sé. Yo creo que es lo que me impactó más es la manera del, del sufrimiento que ellos han pasado, ¿no? Como los primeros jugadores afroamericanos a entrar al tenis, ¿no? Y ellos tener ese pasado en su vida personal y después entrar con esa fortaleza, ¿no? Con ese carácter de decir, ¿sabes? Yo sé que todo el mundo están aquí contra nosotros, pero nosotros vamos a entrar y nadie nos va a parar. Que es un poco difícil de enseñar a un deporte, a la gente de un deporte que viene de no pongámonos de otro tipo de hogar, ¿no? Es un deporte elite, ¿no? De la gente que tiene hasta de más. Entonces, esa fortaleza mental y después ver cómo esa Venus y Serena se ve esa fortaleza mental en su juego, ¿no? Se siente esa pasión, ese carácter que tiene. Entonces yo cuando vi eso, dije, ahí comencé a pensar de cómo yo puedo traer las, perdón, cómo las puedo ayudar a entender que se van a afrontar con ese tipo de jugadora y ellas qué es lo que pueden hacer para poder estar ahí en la pelea. Eso fue lo número uno. Y después de eso, bueno, como el papá de Sharapova es verdaderamente eh, esa consistencia de seguir trabajando todos los días, de ir a entrenar todos los días, todos los días. Esas tres jugadoras han entrenado creo que más que cualquiera, sin cansarse. Están cansadas, pero siguen ahí en el labor, en la rutina. Y yo observando eso, ahí a leer esas historias, me abrieron los ojos enormemente. Claro, y seguramente también habrás conocido el otro lado de la historia. Hace poco acá en Sudamérica, en Argentina, el diario La Nación reveló una extensa entrevista con Guillermo Pérez Roldán, tenista de los 80, un tremendo de producción que, bueno, se consolidó definitivamente los maltratos del padre, ¿no? De Rubén, y algo lamentable, algo penoso de todo lo que sufrió. Y de ello también hay algunos ejemplos, pues, Grenador, cosas así, ¿no? ¿Cómo tratar de ir por la línea correcta, Jorge? De no apasionarse, no cruzar esa línea que es un poco delicada, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil porque el papá y la mamá tienen dos responsabilidades cuando se deciden a entrar como entrenador. La primera responsabilidad es como padre o madre y uno quiere siempre educar a nuestros hijos. Y después entra como entrenador y ya lo que era claro, después se comienza a poner ahí, ¿no? Se enrolla todo completamente y es muy nubloso. Eh,
hay historias hasta de más de ese tipo de fracaso, ¿no? Yo, sinceramente, yo también he cometido mis errores, ¿no? Algunas veces eh, he explotado cuando no debería de explotar, he dicho cosas que no debería decir y otras veces no lo he hecho cuando tenía que hacerlo. Otras veces he hablado como papá cuando debería de estar hablando como entrenador. Pero a través de esos errores, la conversación con mis hijas ha sido siempre primeramente de tratar de entender qué es lo que necesitamos los dos, ¿no? Los tres. Y tratar de crecer en esa relación con la comunicación, de por qué esto ha pasado para que no pase de nuevo, ¿no? Entonces, aunque habido muchos ejemplos de fracasos y de abuso, etcétera, nosotros hemos tratado de no concentrarnos mucho en eso, pero tratar de poner unas reglas, ¿no? A donde nosotros nos vamos a comportar bien, ¿no? Y una de las reglas, por ejemplo, y por eso uno ve a Leila así muy paradita y muy, ¿no? Que uno dice que siempre está ahí concentrada, es de nunca tirar su raqueta, nunca romper su raqueta, nunca insultar, nunca gritar, ¿no? Le digo, porque esa parte para mí es parte de papá. Si yo veo a mi hija haciendo eso, no solamente me rompe el corazón, no sé por qué estamos jugando, estamos sacrificando tanto para ver a alguien que no quiere jugar, ¿no? Entonces, ella, y esa fue una de las primeras cosas que les pedí para yo tratar de manipular eso, ¿no? Y de ahí, obviamente, seguir progresando, avanzando nuestra comunicación, porque lo que uno hace cuando los hijos tienen 8 o 9 años no es lo mismo que uno hace cuando tienen 16 17 años. Y es otro nivel de inteligencia que ellos ya tienen y bueno, uno también tiene que evoluar y no hablar de otra forma, aunque nos duela mucho algunas veces, es eso, justamente en este momento estoy tomando un paso para atrás, bueno, 2, 3 pasos para atrás, a donde las dejo yo en los entrenamientos, que ellas vayan y puedan jugar independientemente de que yo esté ahí. Eh, Porque lo que les he dicho, como por ejemplo a mi hija Bianca, le dije, todo lo que yo te he enseñado en el último año y medio es para que llegues ya a top 200 WTA. Pero ahora tú lo tienes que practicar. Que yo esté ahí o que yo no esté ahí, tú te tienes que aplicar. Cuando yo no estoy ahí, te tienes que aplicar mucho más que cuando yo estoy ahí. Entonces son cositas así que ya a los 16 años ella lo tiene que hacer sola. No, uno cree que tiene que estar ahí más. En nuestro caso, no. No. En nuestro caso, yo tengo que trabajar en otras cosas, preparar otras cosas ya para que cuando ella entre top 200, yo esté listo. Cuando Leila entre al top 100, y yo esté listo para ya enseñarles el próximo nivel para seguir progresando. Interesante las reflexiones, lo que dices por tu propia experiencia, ¿no? El trato de un tenista hijo de 10 años, 9 años a uno de 10 años, son totalmente distintos. Es una realidad que tú lo has aclarado de una manera muy precisa. Y una de las cosas también que nos decía Leila es que decía, mi papá sabe separar esos personajes, personaje papá y personaje entrenador. No sé cómo lo hace. Entonces, todos estos años te ha dado esa experiencia para poder separarlo, Jorge, ¿no? He cometido muchos errores, Jenny. Mira, la verdad es que sí pongámosle 7 veces sobre 10, lo hago muy bien. Pero esas 2 o 3 veces tienen un impacto fuerte. Lo que yo sí sé es que llego a conversar con mis hijas y le digo, tenemos que conversar ahora como padre e hija, ¿no? Y comenzamos a hablar de muchas cosas de la vida que no tienen nada que hacer con el tenis, pero tienen todo que hacer con el tenis, ¿no? Y eso es lo que nos trae a poder entendernos. Entonces, por esa realidad, por ejemplo, con Leila, que es un poquito mayor, he tenido más experiencias con ella.
les digo a Leila, ok, mira, en este momento te voy a hablar como entrenador. En este momento, ahora, después, los mismos 5 minutos, digo, ahora te voy a hablar como papá. ¿No? Entonces, de entrenador, critico mucho el tenis, ¿no? De papá, critico su comportamiento, ¿no? Pero porque uno quiere un hijo o una hija que sea fuerte, ¿no? Que uno conoce cómo es la vida, ¿no? Y hay momentos a donde uno queda un poco decepcionado, ¿no? Entonces, yo no quiero que eso se convierta en algo negativo, sino que sea algo que uno pueda decir, ok, entiendo, y regresamos a la normalidad y nos concentramos en el positivo. Pero me ha costado mucho. Por eso yo nunca aconsejo a los padres que hagan lo que yo he hecho. No es un camino, no es un camino, pongámosles, muy saludable, ¿no? Es muchas noches que uno no duerme no tranquilamente, tiene más oportunidades de arruinar una relación con su hijo, con su hija, ¿no? Y es delicado. Ahora, especialmente si uno quiere llegar a ser profesional, ¿no? Hay muchos muy buenos entrenadores. Si yo no hubiera sido un entrenador de fútbol, no me hubiera metido en esto, simplemente. No me hubiera metido en esto. Entonces, de ahí digo 50% de la historia de por qué lo hice. Si hubiera sido un padre ahí contador, ¿no? Que no haya tenido ninguna experiencia capaz, deportivas, más que seguro que no lo hubiera hecho. Y capaz no estuviéramos aquí o capaz estuviéramos más lejos, pero nadie sabe. Claro que sí, pero más bueno ese, porque te ha llegado a ti, porque conozco muchas consultas, muchas preguntas, correos, mensajes, ¿no? De cómo es el trato, el desarrollo de padre, hijo, hija, ¿no? Un poco por lo que está surgiendo, ¿no? Imagino que eso te ha llegado bastante, ¿no? Y es un poquito lo que tú tratas de explicar ahora. Sí, absolutamente. Hay muchos, obviamente, nuestra historia, ¿no? Y nuestra aventura ha comenzado a motivar a otros. Y yo siempre he dicho lo mismo, lo que nosotros hemos hecho no es imposible, verdaderamente no es imposible, ¿no? Eh, entonces, hay mucha gente que quiere saber qué es lo que ellos pueden comenzar para iniciar a sus hijos en este mundo del tenis. Y bueno, he recibido muchas preguntas desde el tipo de entrenamiento, ¿no? El estilo que juega Leila y que juega Bianca, cómo ellas han llegado a tener ese estilo de golpear la bola así muy pronto, cómo es el tenis en las academias allá en Canadá, en los Estados Unidos, qué se puede hacer. Muchas de las veces, desgraciadamente, ya es un poco tarde porque ya los niños ya tienen 14, 15 años. Es difícil de cambiar a los 14, 15 años. Entonces, bueno, yo lo que sí siempre hago es decirle la verdad, pero es una opinión. Yo he Claro. recibido muchas opiniones que yo no he estado completamente de acuerdo con esas opiniones y he hecho mi propio camino. Kenny, dame un segundito que mi batería se va Sí, sí, a sí, quedar. bueno, tranquilo. Estamos con Jorge Fernández, el papá y entrenador de Leila Annie Fernández, tenista canadiense. Ella nació en Canadá, Jorge nació en Guayaquil y bueno, se radicó desde niño en Canadá y nos está contando un poco de su historia. Leila está en el ranking que quedó congelado 118 WTA, bueno, llegó a ser número uno del mundo juvenil, Leila ganando el Roland Garros Junior y también siendo semifinales del 2018, ahí fue cuando la vimos a Leila en Roland Garros el 2018, Jorge, y Sí, perdió con Coco Gauff, sí, la estrella. Ahora, no, qué tremendos desafíos y batallas que tuvo, ¿no? 2018 semifinal contra qué jugadora, y bueno, y el 2019 ganando a Roland Garros sin ceder un set. sí. Ese torneo Roland Garros me imagino que queda en tu memoria de una manera increíble, Jorge, y para Leila también, obviamente, ¿no? Sí, no, eso es, no, ¿cómo se puede explicar? Son sueños que uno piensa que nunca vamos a poder lograr. Eh, Nosotros siempre buscamos los torneos
prestigiosos para tratar de siempre jugar contra las mejores jugadoras. Justamente nos habíamos preparado para jugar contra Coco de nuevo, ¿no? Que hemos hecho unos partidos ahí amistosos que nadie conoce, pero que nos ha ido muy bien, ¿no? Desde esa época, eh, porque esa es la única manera de verdaderamente de uno decir que estamos en buen camino, tenemos un tenis muy especial, podemos llegar, podemos lograr las metas y entonces Roland Garros en el calendario, yo siempre hago un calendario anual, tengo un plan ahí de 2, 3 años y esa temporada de la manera que yo manejo los entrenamientos es verdaderamente hecho específicamente para Leila porque a ella le encanta jugar en tierra, ¿no? Se convierte completamente en otra jugadora, ¿no? Y bien, uno llega allá, estamos en París, ¿no? Ahí todo es, pero es como si uno está viviendo, lo que uno vio en la televisión, ahora no estamos caminando, nosotros caminamos ahí por los estadios, ¿no? A mirar en los túneles, a ver la historia del tenis, ¿no? Es como un futbolista que quiere ir al antiguo Maracaná, ¿no? Entrar ahí y ver la historia de ese equipo brasilero de esos años y no de esos mundiales. Esa tiene que absorber en esos momentos y descubrir y analizar y hacerse esa pregunta, ¿podemos o no podemos? ¿No? ¿Lo logramos o no lo logramos? ¿No? Y entonces ha sido muy, muy bonito, más que nada para mi hija, ¿no? Un padre. Yo nunca le dije a Leila que quería que ganemos el Roland Garros. Yo nunca le he hablado a Leila de ganar un torneo específico. Yo siempre le he enseñado a Leila a ser campeona todos los días que entrenamos. Todos los días que entrenamos, que entrene como una campeona, ¿no? Sí, Que se comporte así. recuerdo los partidos que jugaba, partido a partido, porque cada partido de un Grand Slam es una final. Y te manejabas Jorge, de una manera tranquila, ¿no? Incluso en la final, obviamente, celebraste, te paraste, me acuerdo, ¿no? Pero ahí nada más. O sea, yo decía, acaba de ganar Roland Garros y está ahí entre las mejores del mundo, ¿no? Pero se mantuvo esa tranquilidad, veía, ¿no? Y un poco entiendo ahora porque lo que estás hablando, ¿no? Sí, absolutamente. Eso no, uno no llega a un torneo para lograr éxito, no, sin entrenarlo, ¿no? Y yo siempre he tenido ese tipo de mentalidad de que uno se prepara mucho en los entrenamientos, ¿no? Y ya cuando uno, por ejemplo, si estamos practicando los saques, ella estaba sacando, está sacando, y aunque la bola entra y la bola se vea perfecta, ahí uno dice, no, esa no está bien, ¿no? Si quieres verdaderamente tener éxito, eso no es suficiente, ¿no? Y eso aunque duela, pero ¿por qué? Si está ahí, está perfecta, está esto. Le digo, no, no está bien. Tienes que darle con más corazón, dale con alma, dale con todo, ¿no? Porque va a llegar ese momento a donde vas a tener que sacar una bola con todo lo que tú eres, ¿no? Entonces eso uno lo hace todos los días, todos los días. Cuando uno ya llega allá es muy normal. El partido más difícil que tuvo Leila, honestamente, fue la primera ronda. No me acuerdo del nombre de la jugadora, pero una rusa, porque Leila llegó, si no me equivoco, creo que llegó el domingo y jugaba el lunes o el martes, un día de descanso. Llegó de Bélgica y que había ganado el torneo belga, no otro torneo internacional junior, que justamente ahí la afición canadiense, la Federación Canadiense me llamaron a felicitarnos y ahí me contaron que la última canadiense que ganó el torneo belga fue número 6 del mundo, ¿no? Llegó a número 6 de la WTA. Y digo, ok, qué bien. Entonces, es muy difícil a ese nivel de poder ganar 2 torneos seguidos. Muy difícil. Entonces ahí yo la motivé, ¿no? Porque ahora un entrenador tiene que saber cómo motivar a su jugadora. No es simplemente una táctica, técnica, estrategia. Porque ganar un torneo, llegar, no, es muy difícil. Y ahora, en menos de 24 horas, tienes que jugar contra una rusa
que no se quiere, no quiere darte, pero ni siquiera un puntito. Y ese fue el partido muy más complicado que ella tuvo y lo manejó muy, muy bien, ¿no? Especialmente ese primer set, que ese primer set era, pero monstruo, monstruo, monstruo. Nunca he visto dos jugadoras juniors golpear la pelota tan fuerte. Fue algo muy bonito. Por eso te decía en los Grand Slams, bueno, en todos los torneos, pero especialmente en los Grand Slams, son todas finales, definitivamente, ¿no? Sí. Saludos a los amigos que están conectados. Por aquí había una pregunta que vamos a ver si te la acercamos. Jorge, por aquí vi a alguien que preguntó, ya voy a chequear, pero que no se me caiga el teléfono nada más. A ver. ¿Qué tanto influyó el tenis canadiense en la formación de sus hijos, de sus hijas? Pregunta TM Tenis Photography. Muy buena pregunta. Fue una influencia enorme, especialmente por el hecho que tuvieron que aprender el tenis rápido, el tenis veloz de pista dura. ¿Okay? Entonces eso fue una influencia enorme. Lo que yo quise traerles a su tenis fue el estilo con un poquito más de sazón, con un poquito más de picante, con efecto a la bola, con esa picardía latina, ¿no? Que uno tiene en el fútbol, ¿no? Cuando se ve los grandes jugar, tener esa picardía, esa visión, esa tranquilidad que no se ve, por ejemplo, en los atletas canadienses. Los atletas canadienses es boom, 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 ¿no? 2 golpes quieren ganar el punto. Entonces, no, tuvo una influencia enorme. La suerte que tuvimos es que ahí pasamos un tiempito estudiando al Chino Ríos, ¿no? Para enseñarle un poquito lo que quiere decir tener esa picardía, ¿no? Esa visión, ese poder de poder manipular, verdaderamente manipular, no manejar, manipular su contrario, haciendo toques increíbles. Entonces, pongámoslo 75% tenis canadiense y 25% el resto más picante, ¿no? Y para mí, para la talla que ella tiene y el estilo que ella tiene, y Bianca también, lo más importante es el picante. Claro que sí. Bueno, ahí está respondiendo la pregunta Jorge acerca de la influencia, ¿no?, del tenis canadiense. Si hay alguna otra inquietud, obviamente le vamos a hacer llegar. Para Jorge, la picardía del slice, drop shot, Sí, justamente es lo que indica, ¿no? exactamente. Jorge, Leila está estudiando, revisa, chequea el accionar, cómo fue y cómo son, porque algunos están activos, Lionel Messi, Pelé, Mike Tyson, ¿no? Sugerencia de Jorge, ¿por qué? Lo primero que quise eliminar en Leila, en Bianca y mi hija mayor también, Jodeci, ella es dentista, tiene 26 años, 27 años, es un logro increíble porque no tenemos ningún doctor en la familia, ningún dentista en la familia, entonces ser la primera es la que lo tuvo difícil, ¿no? Lo primero que yo quise eliminar en ellos fue ponerse un techo, poner límites, ¿no? Claro. Lo segundo que quise verdaderamente que puedan tener esto como un concepto real en su cabeza es que la mayoría de los campeones son más pequeños de la norma de a donde se encuentran. Entonces Mike Tyson, por ejemplo, es un monstruo, es un boxeador increíble, pero lo que uno no ve, uno solo ve es su ataque, pero no ve la talla que él tiene comparado a la norma, la regularidad del peso pesado, que es ¿Verdad? mucho más grande. Segundo, lo otro que uno no ve es la defensa increíble que tiene este boxeador. Tiene una defensa, pero es fenomenal. Entonces, pero para eso tiene una velocidad, pero él está usando su talla a su ventaja, ¿no? Pelé no era un gran jugador, Messi no es un gran jugador, ¿no? Entonces le he puesto muchos ejemplos y a estudiar
cómo ellos pueden usar una defensa muy agresiva para entrar inmediatamente a la ofensiva y tener esa agresión controlada para poder llegar a la meta. Y todos esos atletas de esos diferentes deportes tienen algo muy común, que son más pequeños que la norma. Justamente todo el mundo conoce a Michael Jordan, el basquetbolista, ¿no? Nadie lo quiso seleccionar cuando salió de la universidad como número uno porque él era muy pequeño. Entonces no querían tenerlo a Michael Jordan, que medía que 6'4", ¿no? Más de 2 metros, como el jugador primordial en su equipo porque era más pequeño. Entonces, cuando uno escucha eso, uno necesita tener un poco más de esa pelea y decir, ok, somos pequeños, pero sabes que tengan cuidado porque somos peligrosos. Entonces, eso es lo que le quise yo enseñar a ella, no solamente Justine Henin, también que vea los otros deportes, que en deportes mucho más peligrosos que el tenis, y eso existe. Correcto. Por aquí había otra pregunta que vamos a hacer llegar. Felicidades por sacar adelante a sus hijas, dice Pedro Vargas, en este bello deporte. ¿Cómo financió el inicio de la competencia en el Tour? Pregunta. ¿Cómo financió? Eso es algo muy, muy complicado. Mira, la verdad es que yo siempre he tenido un pacto con, con mis hijas. Más ellas dan, más yo estoy listo a dar. Con la meta, ¿no? Y la esperanza que cuando lleguen a una edad yo pueda conseguir ahí ¿cómo se dice en español? Un sponsor. ¿Cuál es la Claro. palabra? Okay, un sponsor Auspiciantes. Un auspiciante. privado. Entonces esa era verdaderamente la meta, ¿no? Entre ese tiempo y el inicio, yo consideré todo lo que estaba haciendo como gasto, no era una inversión. Yo escucho muchos padres que dicen, estoy invirtiendo ¿en quién? ¿En alguien de 10 años? Es imposible. 10 años uno no está invirtiendo en alguien de 10 años, no hagan eso, es demasiada presión, es un lenguaje un vocabulario muy equivocado, ¿no? Es verdaderamente un gasto, ¿no? Olvídese de esa plata, nunca lo va a ver de nuevo. Y después yo me hice estrictamente ahí lo que podía gastar y no me salí de eso, ¿no? Dije, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que voy a hacer y se acabó. Y si lo logran bien, bueno, ahí voy a conseguir y aumentarle un poquito más a ese número por año y ver cómo se hacía. Entonces, bueno, de ahí llegué, vendí mi casa, vendí autos, vendí todo lo que uno se puede imaginar cuando ya llegamos a otro nivel, al nivel internacional. Pero ya cuando estábamos al nivel internacional, era ya con la idea que estaba cerca de hacer un impacto muy, muy importante, ¿no? Y cuando digo eso, ella no había ganado el campeonato nacional canadiense de 16 años, lo ganó a 12 años, ¿no? Sí, Entonces, en esa época vendiste la casa y el auto, cuando Leila tenía 12 años. sí, después de eso, si no me equivoco, después de eso ya comencé a vender un poquito más, porque ya las inversiones, uno no se puede olvidar de estos números, ¿ok? Este es verdaderamente la base. Por cada tour, cada gira que uno va a hacer, que son 2 torneos, y pongámosles unos 3 días antes, 3 días después, ¿ok? Entonces, 3 semanas, por muy poco que uno ahí esté, pero tratando de mover ese dinero, son $5,000 americanos, por muy poco. Okay, entonces, eso solamente para 2 torneos. Entonces, había mucha gente que me decía, pero ¿por qué Leila no juega más? ¿Por qué no juega más? No.
¿Por qué? Porque son $5,000 por cada gira. Entonces, si uno calcula que ella ha hecho 16 eventos, ¿no? Entonces ya son 8 por 5, ¿no? Son $40,000 americanos. Entonces, ¿cómo yo voy a financiar eso sin tener un poco de cosas de Soporte. vender? Claro. Entonces, bueno, ya cuando ya ella hizo semifinal en Roland Garros, con la gente que yo estaba hablando para buscar ese sponsor, yo les había dicho que el próximo año lo iba a ganar. Y espero que juegue contra Coco en la final, para que vean que sí puede, ¿no? Y la gente se quedó ahí, y bueno, no fue contra Coco, pero lo hizo muy bien de todas formas. Y de ahí la federación entró, nos ayudó. Tenemos una suerte enorme de tener una federación que verdaderamente ayuda a sus jugadores. O sea, el 2018, gracias a la semifinal de Roland Garros, entró la Federación de Canadá. Ya nos estaban ayudando un poquito, ¿no? Ya habían comenzado a darse cuenta y a facilitar un poquito los gastos con entrenadores y unos gastos de viajes. Entonces, si, por ejemplo, si me presentaban una gira a donde ellos iban a mandar sus jugadoras, ¿no? Ahí me facilitaban esa gira, pagando todo, básicamente, si yo dejaba a Leila que viaje con ellos. Entonces eran arreglos así, no eran enormes, no eran muchos, así unos cuantos así que cuando ellos iban de viaje. Porque la pregunta era, ¿por qué ella no hace estos torneos? Y fácilmente, ¿por qué? Porque es demasiado plata en este momento, ¿no? Y bueno, entonces así siempre he tratado de ser eh, muy organizado en los gastos, ¿no? Y como digo, si uno hace un presupuesto, se queda con ese presupuesto ahí en mente y esa es la disciplina. Uno no se puede alocar. Y entre 12 y 14 años, ¿no? Todo se hace en entrenamiento de todas formas. No hay un torneo que uno vaya a ganar a los 14 años que nos va a indicar que tenemos un campeón futuro. Eso no existe. Hay más fracasos que éxito. Entonces, el secreto es cuando ya uno cumple 16 años, entre 16, 18 y 19 años, ¿qué es lo que uno llega a hacer ahí? Tienen que haber unas cuantas cositas muy importantes. Entonces, yo no tenía mucho problema en no gastar tanto antes de los 14 años. Después de los 14 años ya cambió eso un poquito. Y bueno, obviamente ya cuando ganó Roland Garros, ya ahí nos sentamos, ¿no? Ya tuve llamadas de mucha gente, agentes, ¿no? Y bueno, ya cambiaron, ahí ya es cuando cambiaron la situación. Y bueno, eso es lo que es. Pero con mi otra hija, por ejemplo, hemos decidido hacer otro camino completamente diferente. Vamos a entrar a los profesionales mucho más rápido, lo estamos haciendo. Ella Ya tiene tiene 16 años, 15, 16, ¿qué tiene? 16, acaba de cumplir 16 este año. Bianca. Tienen 18 meses, creo, si no me equivoco, 17, 18 meses entre Bianca y Leila. Bianca, lo que la gente no sabe, ella consiguió sus puntos WTA antes que Leila lo consiguió ella a la misma edad, ¿no? Pero ella tiene otras cosas que tiene que desarrollar, que son un poquito diferentes a la hermana. La hermana tiene otro camino, ¿no? Y Bianca va a tener que saber manejar su camino, simplemente. Entonces, bueno, ya el próximo año, con todo lo que ha pesado, este año lo íbamos a dedicar con torneos junior, ganó el primer torneo que fue a jugar para conseguir unos puntos y seguir subiendo, lo ganó en Guatemala, si no me equivoco, la semana después, cuartos de final, y ahí se quedó todo. Iba a ser 25,000, iba a ser unos torneos más importantes en Brasil, etcétera. Entonces ya desde el próximo año, los 17, nos vamos completamente al nivel profesional, a los challengers, a los de 25,000, y que comience a aprender ¿no? su trabajo ahí. Claro. Bueno, y del Banco Fernández, ahora ya tienen el apoyo de la Federación Canadiense, del CEL también, que es oficiante, ¿no? La vemos ya con la marca
a Leila lo que le manejan, me alegro, la verdad que le vaya bien y que da ese impulso, porque está cerca de entrar al top 100. Hablamos de Leila y Bianca ahora, como dices, también ya muy jovencita. También una de las preguntas que te hacían era el tema de los tenistas ecuatorianos, sudamericanos, latinoamericanos. Y ¿cuál es la traba o la ventaja que pueden tener en los entrenamientos o en las formas de entrenar en Canadá o en Estados Unidos? Esas preguntas también te las han hecho, creo. Sí, no, uno lo que uno se tiene que dar cuenta es que lo que traen los entrenamientos norteamericanos es una disciplina muy alta, ¿no? Eh, Verdaderamente es algo que, no un físico, una dedicación que lo veo que es una ventaja enorme, ¿no? Yo he pasado un poco de tiempo en diferentes países en Sudamérica cuando estaba viajando y desgraciadamente yo veía muchos jugadores que estaban ahí solamente peloteando, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Si uno está haciendo torneos internacionales, no estamos ahí para simplemente pelotear, no va a calentar, ni siquiera se han estirado bien, no tienen una preparación mental, no están ahí verdaderamente para tratar de conseguir, ¿no? El éxito, ¿no? Tratar de progresar. Entonces, desde ahí yo veo una diferencia entre los jugadores sudamericanos y los jugadores norteamericanos. Y capaz, no sé, capaz los jugadores sudamericanos piensan que tienen menos oportunidades a llegar, ¿no? Porque uno habla mucho de eso, que y los norteamericanos, entonces los norteamericanos se dedican más. Capaz es eso. Pero lo que yo sí sé, ¿no? Sin duda, es que tenemos mucho talento, pero mucho talento en Sudamérica, mucho talento. Tenemos dificultades en llegar, sí es la verdad, pero uno no se puede olvidar que los países no, por el país de Federer, el país de Nadal, son países muy pequeños, ¿no? El país de Halep es muy pequeño, ¿no? Entonces uno no puede estar usándose esas excusas, ¿no? El país de Djokovic, país que ha pasado por muchas dificultades. Entonces uno tiene que verdaderamente, como un jugador ecuatoriano, es tener verdaderamente, saber primeramente que uno tiene talento. Eso es lo más importante. Después tenemos ejemplo, ¿no? Como el gran señor Gómez, ¿no? Como el gran señor Raúl y muchos más. Ejemplos de gente que han podido lograr lo que uno piensa que es imposible. ¿Okay? Y lo que falta después es lo que uno puede verdaderamente controlar, trabajar fuerte. Y cuando uno dice trabajar fuerte, no acabar la práctica cansado, pero acabar un entrenamiento agotado, que uno ya no puede verdaderamente mover las piernas y presentarse el próximo día y hacerlo igual, de esa manera. Entonces, si ellos pueden controlar eso y la mentalidad, obviamente, ¿no? De ser muy positivo en los momentos difíciles, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que estamos trabajando en este momento con mi hija Bianca y el otro día, bueno, me pasó por un momento duro en un partido amistoso, ¿no? Con una jugadora muy buena, mucho más grande que ella, ¿no? Un saque potente. Y bueno, pasó por ese momento y le dije, ok, está muy bien, pero ahora yo lo quiero ver en un partido verdadero de torneo y tener esa mentalidad positiva cuando uno está adelante en el marcador es muy fácil. Yo lo quiero ver cuando estés perdiendo 0-3. Lo estás perdiendo 0-3 y ganas 6-4, es por esa razón. Si pierdes el primer set, ganas el segundo, ganas el tercero, es por esa razón. Ahí es cuando uno lo quiere ver. Entonces, eso es lo que ellos pueden hacer de más para que puedan ir a conseguir éxito. Y lo último, de no ponerse en la cabeza de ir a ganar torneos en pista dura. Son expertos en tierra batida,
tenemos esa cultura de tierra Ujú. que se concentren ahí, porque uno no puede ser especialista en todo, ¿no? Y algunas veces he visto muchos padres que, bueno, tenemos que ir a jugar a estos torneos. ¿Cuáles torneos son? Son todos enduros. ¿Y qué pasó? Ay, perdimos en la primera ronda. Ay, perdimos en la primera ronda. Ay, perdimos en la segunda ronda de calificación. Obviamente, si entrenan siempre en tierra, es un ajuste, es muy difícil ajustarse al duro, ¿no? Correcto. Bueno, sí, es verdad, acá en Sudamérica la tradición es la cancha de arcilla, la cancha de tierra. Ya estamos llegando a los minutos finales, Jorge. Tú tienes un deporte donde más se pierde que se gana partidos, ¿no? Porque juega más torneos y todo eso. ¿Cómo lleva a sus hijas, a sus filas, digamos, sus tenistas, de esa manera, ¿no? De que más salen amargadas, digamos, por la derrota que por lo que ganan, ¿no? ¿Cómo se maneja esa situación? Es una muy buena pregunta y, bueno, primeramente lo que hice es explicarle lo que quiere decir ser un jugador excepcional cuando uno ve los números, ¿no? Las estadísticas. Entonces, un jugador excepcional verdaderamente tiene 2 victorias por cada derrota, ¿no? Una leyenda tiene 3 o 4 victorias por cada derrota en su carrera. Entonces, ya cuando uno ve esos números, esa estadística, ya se puede dar cuenta que ganar 2 partidos y perder uno no es el fin del mundo. Entonces uno tiene que ya comenzar a analizar eso. Nuestra meta de nosotros es de siempre ganar 3 partidos seguidos. 3. No, misión cumplida. ¿Ok? No, y ya cuando podamos ganar 3 partidos seguidos en un torneo, en otro torneo y en el otro torneo, ahí ya les enseño cómo ganar el cuarto. No. Entonces es un proceso, es un sistema, demora mucho, ¿no? Porque obviamente mis hijas no le gustan perder como cualquier otro Son competitivas. como cualquier otro jugadora. Eh, pero eso se aprende y yo creo que en los jugadoras que tienen esa mentalidad de lograr éxito más de alto nivel, se dan cuenta que ganar todos los días es muy difícil Claro. y obviamente ahí es cuando comienzan a verdaderamente trabajar mucho más fuerte que los demás, ¿no? Porque eso es lo otro que tienen los que ganan. Los que ganan trabajan mucho más que la norma. Entonces, eso es lo que las hacen aceptar la derrota cuando pase, aunque no nos gusta perder a ninguno de nosotros en esta casa, ¿no? Claro. Son, Correcto. son días muy feos que pasamos después, pero es así que también uno Es llega parte. exactamente, ¿no? Es parte Justamente, del tenis. justamente, La competencia del tenis es así, sí, definitivamente. Por eso es que es un deporte a veces ingrato, a veces injusto, pero no hay empate, ¿no? Pero bueno, es en lo que se metió uno. Estamos llegando a la parte final en esta charla, conversación, entrevista Invencibles en Casa BDP Banco El Pacífico. Gracias a Jorge. Tus últimas palabras ya para los amigos, padres, entrenadores y chicas ecuatorianas que están aquí también viendo esta entrevista. bueno, primeramente, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y esta charla. Lo que les puedo decir es que nosotros tenemos mucho que enseñarles a nuestros hijos, nuestros jugadores. Yo creo que la responsabilidad más grande que un papá o una mamá tiene con sus hijos es de darle el permiso de soñar grande y apoyarlos en todo lo que uno puede apoyarlos a que logren ese sueño. Y si pueden hacer ese trabajo, que lleguen o no lleguen a ese éxito, van a llegar a otros éxitos que algunas veces llegan a ser mucho más especial que los primeros inicios. Entonces, con eso